están ustedes? Vamos a ingresar al tema 2, a optimizar el tiempo, tema 2 de isostática 1. Y el tema 2 es momento estático de una fuerza. Momento estático de una fuerza. Listo, ese es el tema 2. Y entonces existen teorías. Por ejemplo, momento estático es la fuerza por su distancia pero en forma perpendicular. Y se llama momento estático porque no se está trasladando, solamente él está totalmente estático, está totalmente quieto y es el que produce las deformaciones en la estructura. Y entonces ese es momento estático. En otras palabras, es m, su nomenclatura, f la fuerza por la distancia. Y aquí siempre tiene que haber la perpendicularidad. Si no hubiera, hay que buscar la forma con los ángulos de que exista la perpendicularidad, si no todo está mal. Y si esta es la formulita, miren, si esta es la formulita, entonces uno dice la F, su unidad, kilogramo. Y como es por distancia, por metro. Aquí hay una unidad. También aquí hay toneladas por metro. También aquí hay gramos por centímetro. En función a la fórmula. Eso es momento estático. En otras palabras, si yo tengo una fuerza aquí y me dicen aplique un momento acá, en este punto A, tengo que proyectar su línea de acción hasta yo conseguir la perpendicularidad. Esto significa perpendicularidad, ángulo recto. Y recién aquí viene la D. Y cuando yo acuerdo, momento, es igual a F por D, así, y ya está resuelto. Momento F por D. En otras palabras, aquí está el momento en ese punto A. Así se lo simboliza el momento. Así, un giro horario o antihorario. Y él me da la forma del horario. La fuerza me da la forma del horario. Dentro de las unidades, cuando yo tengo Newton por metro, este señor también se llama Julio. Cuando yo tengo Dina por centímetro, que también es momento, este también tiene otro nombre que se llama Ergia. Listo, eso es para saber que tienen así nombres genéricos. Lo mismo. Y entonces en este tema aparece un señor de apellido Barignon. Barignon. Ahí está. Pero uno dice Bariñón, que es lo mismo, pero se escribe así. Este señor dice que la sumatoria de todas las F horizontales, miren, horizontales, es lo mismo que decir para él la R horizontal. Es lo mismo porque es la resultante de toditas las horizontales. Es su nomenclatura de él. Sumatoria de toditas las F verticales en un plano. Es lo mismo que la resultante vertical. Y cuando acordamos es que también él dice la sumatoria de toditas las fuerzas por sus respectivos brazos de palanca es lo mismo que decir la resultante de toditas las fuerzas por su distancia respecto a la R. Esto nos enseña don Bariñón para yo poder resolver problemas. Seguimos con los conceptos sueltos. Vamos a borrar aquí.
pizarra es chica, pero hay que buscar la forma de cómo transmitirle los conocimientos. Y entonces seguimos buscando más conceptos. Y otro concepto es cupla. Cupla. También se llama par de fuerza. Par de fuerza. Lo mismo es. ¿Ahí? Fuerzas. Ya está. Y entonces, ¿qué es cupla o par de fuerzas? Son dos fuerzas paralelas del mismo tamaño, pero sentido contrario. Miren, uno de acá, la otra para allá. Y los une un brazo de palanca. Si este es F1, este es F2, ambas tienen que ser la misma en tamaño, pero sentido contrario. ¿Qué he dibujado? Una cupla. Todo esto es una cupla. La condición que F1 es igual a F2, pero sentido contrario. Esta cupla es la que me origina el momento estático. Por ejemplo, miren, yo la dibujé de esta forma la cupla. Miren cómo obligadamente mi momento estático gira así. Así. No hay otra forma como gire, es así. Ese es mi momento estático. ¿Cuál es? F1 por D. Porque así aprendimos hace rato. Miren, ahí está. En otras palabras, la cupla origina un momento estático. Y en función a cómo yo la dibuje, aparece horario o antihorario. Eso es cupla. Seguimos. Vamos a continuar. Quiero yo otro concepto. Nos estamos hablando de puro concepto, de ahí no vamos a ir a los problemas. Traslación de una fuerza. Otro concepto. Traslación de una fuerza. Traslación de una fuerza. De una fuerza. Ahí está. ¿Qué significa? Nosotros vimos el concepto de transmisibilidad, que era la proyección de su línea de acción, si esto es F. No es eso lo que queremos. Queremos que esta F se traslade a otro punto, aquí, que se venga acá. Y dice la teoría, se entiende que tiene una distancia, cuando yo quiero trasladarlo. ¿Qué es traslación de fuerza? Siempre se da en cualquier problema. Dice no olvidarse que esta fuerza se viene aquí, mire, con el mismo sentido y tamaño, se viene aquí, es la misma F, esta se vino aquí, pero lo acompaña un momento estático en este punto, y fíjense cómo es como una cupla, este hace esto, entonces también lo acompaña un momento estático. Una fuerza puede trasladarse a otro punto fuera de su línea de acción con el mismo tamaño y lo acompaña un momento estático que es F por D. Esto no se puede sumar a ambos porque una cosa es momento y otra cosa es fuerza. Son separados. Vamos a ver otros conceptos teóricos. Ya borramos esto y vamos a hablar de otros conceptos teóricos. Y otros conceptos teóricos es fórmulas analíticas. Fórmulas analíticas. ¿Ahí? Por ejemplo,
el plano tradicional, el que lo conocemos nosotros. Y aparece una fuerza. Ahí está la F. Y aparece el ángulo. Ahí. Dice, si yo quiero esta fuerza trasladarla horizontalmente, descomponerla, horizontal porque se puede descomponer, esta se va a llamar FH, porque es horizontal. Ah, pero también ella se puede descomponer así, miren. Ahí, se puede descomponer así. Ah, entonces ella es F vertical. Siempre el ángulo debe cortar con lo horizontal para que las fórmulas sean, no tengan errores. Siempre tiene que cortar con el horizontal. Y si yo se lo doy aquí, el complemento, pero hay que cortarlo con el horizontal. Y entonces, respetando la disciplina del ángulo, a ojo cerrado, FH es lo mismo que esta F coseno de alfa. Es lo mismo. Siempre el horizontal es coseno, pero es cuando el ángulo está así. ¿Qué es FB? Es la misma F que es dato por el seno de alfa. Siempre es así. Luego, ¿qué es ese alfa cuando yo no lo conozco? Alfa es igual al arco, tangente, y fíjense, siempre la vertical arriba y la horizontal abajo, nunca al revés. Y así encuentro yo el ángulo. Con esta forma, 1, 2, 3. ¿Sí? Eso no tenemos que olvidarnos nunca. También don Mariñón dice, caramba, si es horizontal, también llámele así, pues si hace rato dijimos, R vertical, R horizontal, R vertical, y cuando yo quiero conseguir la R solita, siempre aparece la raíz cuadrada de estos dos señales. No hay vuelta, pero es por lo que uno está bien ordenado. Ahí. Y siempre conseguimos la R de esa forma. A eso le llamamos fórmula analítica. Pero para que todita esta y yo la tome en cuenta, es que el ángulo siempre tiene que cortar con lo horizontal. Si no, no sirve. No sirve. Ahora sí, vámonos a los problemas del tema 2. Vámonos a los problemas del tema 2. Vamos a borrar aquí. El tema 2 ya tiene problemas y eso vamos a ir viendo. Por ejemplo, un primer problema es hallar la suma de cupla. Ahorita vamos a poner el enunciado. Problema 1. Vamos a hacer con rojo. Problema 1. Ahí, dado el esquema. Hallar MR, o sea, el momento resultante de todito el esquema. Coma. La R de mi esquema resultante. Y la cupla resultante. Así. La cupla. Tres cosas, miren. Momento, la R y la cupla resultante, que no es lo mismo que esto. Y esa cupla resultante tiene un brazo de palanca, tiene una D de 3 metros.
Es un dato más para pillar la cupla. Y entonces nos dan el esquema. Nos dan el esquema, vamos a dibujar el esquema. Aquí está. Vamos a dibujar el esquema. Este es un plano y ahí adentro están cualquier cantidad de cuplas. Miren esta cupla así. Ahí. 35 kilogramos. Su brazo de palanca es 2 metros. Se entiende que esta está igual acá, 35, no son iguales. Una cupla. Hay otra cupla aquí, de esta forma, que vale 25.000 gramos. Y tiene un brazo de palanca de 2,5 metros. Hay otra aquí, así, ahí, que vale 50 kilogramos. Y tiene un brazo de palanca de 3,5 metros. Vamos a poner metro y que se entienda. Ya está. Hay otra por acá, ¿sí? Ahí. O sea, es una suma de cuplas. Tiene 1,5 metros. 1,5 su distancia. Y ella tiene 0, acá vamos a poner, 0,04 toneladas. Hay una aquí, así, que tiene una distancia de 2,5 y la fuerza vale 45.000 gramos. 45.000 gramos. Y hay otra fuerza por acá, así. Otra cupla, no fuerza. De 2,5. Y cada una vale 0,055 toneladas. ¿Cuántas cuplas hay? 3 hay. Y entonces, dado el esquema de un sinnúmero de cuplas, encontrar el momento resultante de todo, la R de todo, y la cupla resultante de todas estas cuplas, una sola cupla que tenga distancia de 3 metros. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El primer paso. Hay que bautizar de la forma que quiera el compañero. Hay que bautizar para hacerlo ordenadito. Por ejemplo, miren, voy con esta primera. La voy a llamar esta de aquí. La voy a llamar la 1. Y entonces aquí pongo 1. ¿Quién es ella? Es un momento 1 que tiene, mire como ella tiene un momento así, antihorario, y se llama M1, porque es 1. Y M1 entonces es, si es antihorario, el anti es negativo. ¿Y cuánto es? 35 kilogramos. Por su brazo de palanca. Y cuando acordamos es 70, pero negativo. 70 kilogramos metros. Un momento. Bauticemos esto como 2. Ahí está, la número 2. Y le miro otra vez antihorario M2. No hay vuelta, miren cómo hace. Y entonces la 2 la pongo aquí, ordenándome, me origina un momento 2. Y le miro 25.000 gramos. ¡Caramba! Y yo lo transformo en kilogramos, pues. Entonces le quito los 3 ceros y queda 25 kilogramos. En vez de 25.000 gramos,
Un kilo tiene 1000 gramos, le quito esos 3 y queda 25. Y como es negativo, su giro, miren, 25 kilogramos ya está transformado por su brazo de palanca 2,5. Y cuando acordamos bien en orden, 25 por 2,5, ¿cuánto sale? 62,5 menos 62,5 kilogramos metro. Miren este otro. Yo lo bautizo como 3. Y le miro y hace un giro horario. Y se llama M3. Lo necesito, ese es 3. El caso 3. Me aparece un M3. Y como es horario, entonces ya no es signo negativo, es positivo. ¿Y quién es el 50 kilogramos por su brazo? 3,5. Y entonces ya no es negativo. 50 por 3,5, 175 kilogramos metro. Así. Miren este, de una vez. Este señor se llamará 4. Y le miramos bien anti-horario. Bueno, pues, y se llamó M4. Y aquí lo coloco. Llamémoslo al caso 4. Es un M4 que vale negativo 0,04 toneladas. No, yo lo estoy transformando todo a kilos. Entonces la tonelada tiene 1000 kilos. Y entonces lo multiplico por 1000 y sale 40 kilogramos. Miren, 0,04 toneladas. La tonelada tiene 1000 kilos. Entonces lo multiplico por 1000. 1, 2 y 3 y queda 40 kilogramos. Y como es negativo, por un giro antihorario, kilogramos por su brazo de palanca, 1,5 dice. Y entonces aquí es menos 60 kilogramos metro. Este otro, vamos por este otro, aquí. Listo, ya, le llamaré 5. El caso 5. Y le miro y tiene un momento así, M5, horario, es positivo, y lo escribo acá. Caso 5. M5. Y le miramos bien, 45.000 gramos. No lo quiero a kilogramos, entonces le quito esos 3, queda 45. Como es horario, positivo, 45 por su brazo de palanca. 2,5. Y cuando acordamos lo tenemos. 45 por 2,5, 112,5. Y positivo, 112,5 kilogramos metro. Y por último, porque ya me quedé con la última, ahí. Listo. Este señor lo bautizo como M6. Caso 6. Y le miro bien anti. Y hay que respetar 6. Momento en 6 es antihorario. Entonces negativo. ¿Y quién es él? Otra vez, miren aquí, conversión. 0,055 toneladas. Lo divido entre 1000 para llevarlo a kilogramos. Y entonces me queda 55 negativo porque es antihorario, 55 kilogramos. Por su brazo de palanca 2,5. Y 55 por 2,5, 137,5 negativo. 137,5 kilogramos metro. De esa forma se banaliza. ¿Quién es giro horario? ¿Quién es giro antihorario? Su fuerza por su distancia. Mirar que todo sea kilogramo, o todo sea tonelada, o todo sea gramo, etc. Ya estuvo. ¿Qué significa MR? Dijo Variñón, así. Vamos a hacerlo con otro programa. Dijo Variñón que yo puedo sumar todos los M,
los m del 1 al 6, sumar algebraicamente. ¿Qué significa eso? Que sumar los positivos, sumar los negativos y ver quién ganó. Y entonces, para don Bariñón, esto es lo mismo que decir MR, que justamente me lo están pidiendo acá. Este. Yo sumo los positivos y sumo los negativos y hago la diferencia y me sale menos 42,5. Menos 42,5 kilogramos metro. Oiga, esa es la respuesta del momento resultante de mi esquema. Y este signo negativo, si me salió negativo, significa que él se porta así. Antihorario, MR. De mi esquema, él se porta así. Último. Resuelto este señor. Resuelto. Vamos con R. Nosotros en la teoría dijimos que una cupla cualquiera, así, si este es F, si este es F1 y este es F2, la F1 debe ser igual a F2, pero sentido contrario. En otras palabras, aquí R no hay. Nunca hay en una cupla R. Y si no hay R, 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 no hay R. Oiga la respuesta. R igual a 0. Siempre. Era una aprendida que quería el profe al alumno. No. Al final entendió la teoría. Y R no hay. Nunca hay R. Por este concepto que ya lo dijimos en la primera clase o hace rato. Y nos vamos a la cupla resultante. ¿Cómo conseguir la cupla resultante? Agarramos el momento es igual a F por D. Esa era la teoría. Pero yo ahorita tengo momento resultante. Y es igual, en vez de F, porque es resultante, tengo la R. Y la D, esta D, que me lo dieron, que era dato, ahí está. Entonces yo de aquí puedo sacar la R. Aquí. Y si no quieren R, no le pongamos R, porque R es 0. Pongamos esta misma F, ¿no? Esta misma F. Y yo aquí estoy despejando la F. Y me queda... Oiga, todo lo tengo, miren. El signo no, el signo era para orientarme, más 42,5. 42,5 kilogramos metro sobre distancia. Y la distancia está 3 metros. 3 metros. Metro con metro se va y me queda kilogramos, que fuerza. Y al final, fuerza. Y yo le miro la fuerza y es 14,17 kilogramos. 14,17 kilogramos. La encontré a la fuerza. Pero a mí no me piden fuerza, me piden cupla. Ah, yo la dibujo a la cupla. Ahí está. Miren. La estoy dibujando a la cupla. Dice que aquí tiene 3 metros. Porque era dato. Dato. Aquí está. Ahora, falta que yo interprete este giro. Entonces tengo que ponerle este sentido y ese sentido para que me dé el mismo giro. El mismo. Y esto cada uno vale 14,17. 14,17. Y entonces, ¿qué he conseguido? He conseguido esto. La cupla resultante de mi esquema. Cupla resultante. Y justamente es esto lo que me pedían aquí. Ahí. Entonces ya está resuelto el problema. Resuelto el problema. Vamos con el problema 2. Vamos a hacer otro problema dentro del mismo tema 2. Aparece otro problemita.
Listo. Busquemos otro problema para que está dentro del tema 2. Y entonces aparece otro problema. Problema 2. Ahí. Analíticamente, el compañero tiene que leerlo analíticamente. Significa aplicar Bariñón, porque él es el que nos enseña, en forma analítica. Analíticamente es Bariñón. Analíticamente, a través de Bariñón, dado el esquema ya, dado el esquema allá, 2 puntos, y me dan momento en A, me dan encuentre R, me dan encuentre alfa R, me dicen encuentre la distancia donde está la R a partir del punto A. Me dice hallar una distancia horizontal con el eje debido a la R a partir del punto A. Me dice hallar una distancia vertical al eje a partir del punto A por donde pasa la R. 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas me están pidiendo. Y entonces hay que dibujar el esquema. Y el esquema ya nomás lo hacemos. Este es el eje X, el eje X. Y aquí existen varias fuerzas. Por ejemplo, esta de aquí, 200 kilogramos. Dice que a 2 metros de distancia hay este señor aquí. 300 kilogramos. Y tiene un ángulo de 120 metros aquí. Tiene un ángulo ahí de 120 grados. Dice que a 3 metros, aquí, hasta ahí, 3 metros, hay una fuerza así que vale 400 kilogramos. Ahí está. Y tiene un ángulo aquí de 150 grados. Dice que a un metro, aquí está el punto, no es una rótula eso, es un punto nomás donde está el punto A en estudio. A 1,5, un poquito más acá, 1,5 metros, un poquito más allá, se encuentra este señal así, que vale 250 kilogramos. Y tiene un ángulo de 135, así, 135 grados. A 2 metros, aquí, a 2 metros, esto lo borramos para que continúe la flecha por acá. Listo. A 2 metros existe una fuerza así, que vale 350 kilogramos. Ahí. Otra vez a 2 metros, aquí, a distancia, existe una fuerza así, que vale 150 kilogramos. Ahí. ¿Tiene ángulo? Tiene una vertical y su ángulo es 150 grados. Ahí está. Ese es el esquema que me dieron. Cualquier cantidad de fuerzas con sus respectivos
con su respectiva distancia. Aquí le pusieron 3 metros. Y entonces basta con poner la unidad aquí, se entiende que todo es metro. Ya está. ¿Qué hacemos nosotros? El ángulo tenemos que siempre, dijimos que es con horizontal. Siempre con horizontal. En otras palabras, primer paso, mirar que no falte nada. Esto quiero yo, con la horizontal aquí. Este me sirve con la horizontal. Fíjense, le quito 90. ¿Cuánto me quedó aquí? Si es 120, 30. No, pero no lo quiero aquí, aquí es 30. No lo quiero aquí, es acá. Entonces allá es 60. Porque es un triángulo rectángulo, mira. Internamente tiene que tener 180, 30 más 90 más 60, 180. Este es el que busco, no él. Aquí siempre con horizontal, ahí. Miren esta otra forma, yo lo prolongo, una línea hasta acá, es 180 grados. ¿Cuánto tiene este 150? ¿Cuánto le falta para 180? 30. Y mire como hay un zorro aquí, un zigzag, se repite el 30. Ya lo pillé. Aquí, con la horizontal. El mismo concepto, lo traslado, todo tiene que tener 180. ¿Cuánto le falta para 180? 45. Y como hay un zigzag, mire aquí, se repite el 45. Esto no hay problema, está directo. Este aquí. Este, señores, miren el concepto. Todo hasta acá es 180. ¿Cuánto le falta aquí? 30. No lo quiero este 30, lo quiero acá. Aquí. Entonces 60. ¿Ahí? Todos con la horizontal, porque así explicamos en la teoría, para poder aplicar todo bien. Una vez hecho eso, ya empezamos nosotros a tratar de resolver todo el problema. Miren, si yo quiero encontrar la R, no puedo directamente. Yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas horizontales, así, y todo este comportamiento que sea positivo, que se comporte así. Este no sirve. Él sirve y apunta así. ¿Quién es él? 300 coseno de 60. ¿Ves? Así. Positivo porque apunta así. Este señor también tiene horizontal, pero es negativo. Miren, así apunta el horizontal. Menos 400 coseno de 30. Sigo yo. Miren, este señor apunta así. Ahí. Menos 250 coseno de 45. No sirve. Sirve. Más 150 coseno de 60 grados. Y se acabó. Igual. Y hacemos la operación. Hacemos la operación menos 298,15. Menos 298,15 kilogramos. Salió negativo. Y entonces no tengo que olvidarme que este señor se había portado así. Negativo. Así es. Y en vez de decir sumatoria, don Bariñón dijo que se puede llamar tranquilamente RH. Porque es horizontal, así enseñó Bariñón. Vamos con la otra componente. Sumatoria de fuerzas verticales, igual. Y todo lo que se porte así es positivo. Arriba. Y entonces le miramos, miren, este señor que no se nos escape nadie. Menos 200 porque apunta para abajo. Este cuando está paradito, apunta para arriba. Más 300. Pero como ya es vertical, ya es seno.
seno de 60 grados. Ahí está. Este señor cuando está paradito para arriba también, más 400 seno de 30 grados. Ahí está. Este señor cuando está paradito para abajo, menos 250 seno de 45 grados. Este compañero para arriba, positivo, más 350, no tiene función trigonométrica porque no hay ángulo. Y este señor, cuando está paradito para abajo, menos 150 seno de 60 grados. Oiga, se acabó, se acabó. ¿Cuánto salió ese vertical? 303,12. 303,12 kilogramos. Cuando sale positivo significa que yo tengo que tomar la referencia. Don Mariñón dice que la sumatoria vertical es lo mismo que tener esto, RB. Lo mismo, es uno solo. ¿Y por qué para arriba? Ah, es porque salió positivo. Ya está. A mí no me han pedido ni RH ni RB por acá. No. Pero yo sí o sí lo necesito. Porque R, dijimos en la teoría, R es lo mismo que la raíz cuadrada del RH al cuadrado más RB al cuadrado. Y yo todo lo tengo, miren. Todo lo tengo. Es cuestión de ponerlo. Y esto se lo ponemos aquí. Menos 2,98,15 al cuadrado más 303,12 al cuadrado y la raíz sigue para allá, ahí. Y cuando acordamos hacemos la operación y R es 425,18. 425,18 kilogramos. Esto es una respuesta, miren. Ya tengo R y esto me lo pedían. Ya va una. Ahí está. Hallemos el alfa R. ¿Cómo se encuentra el alfa R? Así, miren. Este señor es este. Este señor, ya está mal dibujado. Este señor es el RH. Y él apunta para arriba, así. RB. Y cuando acordamos, es que yo le hago así, y así se porta. Así realmente se porta la R a este. Y su alfa R sí es con horizontal. Ese es alfa R. En otras palabras, yo estoy buscando el alfa R. Y a nosotros nos dijeron que alfa R es el arco tangente del R vertical sobre el R horizontal. Así está escrita en la fórmula. Y cuando acordamos que alfa R, metiéndole todos los números, este señor y este señor, metiéndole ahí, nos sale con que alfa R es 45,47 menos 45,47 grados. Si yo lo quiero puro grado es así. Si lo quiero grado minutos de segundo, bueno, hay una tecla que se lo transforma. ¿Por qué negativo? Porque fíjense que en el cuadrante aquí es negativo. Acá es positivo, pero aquí es negativo. Ah, no olvidaron el signo. El compañero se olvida del signo y ya no es 100 puntos el examen. ¿Por qué? Porque no interpretó el signo, digamos. Y aquí clarísimo es negativo. Clarísimo es negativo. Y salió esto. Oiga, y ya sé cómo se saca este entonces. No puedo sacar este mientras no encuentre momento estático.
Yo tengo que encontrar el momento estático. Bueno, sigo buscando momento estático y ya la pizarrita mía ya me estorbó. Voy a borrar esto, que ya ustedes ya lo miraron. Esto también. Ahí. Y necesito encontrar momento estático en el punto E. Sumatoria de todo FI por los DI, que se llama sumatoria momento en A. Todo el sistema metido aquí. No nos olvidemos nada. El horario positivo, el antihorario negativo. Miren, este señor al punto A, 200, miren cómo es contra. Al punto A hace esto, contra. 200 por su brazo de palanca, 2 más 3, 5 más 1, 6. Negativo, 200 por 6. Miren, este señor de aquí, cuando está horizontal, no tiene brazo de palanca, porque el brazo de palanca debe ser perpendicular, no tiene. Pero cuando está vertical, miren cómo está vertical, hace giro así positivo. Entonces más 300 para que sea vertical, seno de 60 ya es vertical. Por su brazo de palanca de aquí hasta ahí 4. 3 más 1, 4. Cuando me vengo aquí, el horizontal no tiene brazo de palanca, pero el vertical hace esto, miren, hace esto, positivo. ¿Quién es él? 400, seno, porque quiero vertical, 30 grados, por su brazo de palanca. De aquí a ahí, 1, ya está. Sigo yo, que nadie se escape, le tocó a él. Cuando está horizontal no sirve, porque no tiene brazo, pero cuando está vertical, si yo estoy aquí, el vertical hace esto. Horario también, más 250, para que sea vertical, seno de 45 grados, por su brazo de palanca de aquí, ahí, 1,5. Ahí. Le tocó ahí, a este punto, contra. Y lo escribimos aquí, menos 350, porque así vale. Y como es contra, menos 350, no tiene función trigonométrica, por 2, 3,5. Por 3,5. El último, cuando está horizontal no sirve, pero cuando está vertical, a favor, miren, a favor, cuando está vertical ahí. Más 150 para que esté vertical, seno de 60 grados, por su brazo de palanca, de aquí hasta aquí, 4, 5 y medio. Se acabó. Igual. Y entonces haciendo la operación me da 206,14. 206,14 kilogramos metro, porque esa es la unidad kilogramo, fuerza por distancia. Y me salió negativo, negativo. O sea, hice todo y me salió negativo. ¿Qué significa el negativo? Que este momento, que es la sumatoria de todo el esquema, se portó así, antihorario, MR, a partir del punto A. Eso. Y este señor, don Mariñón, dijo, si usted busca la sumatoria de todo el sistema, es lo mismo que decir MR, a partir del punto A, es este de acá. Oiga, ya lo encontramos. Ahí está. El momento resultante del punto A. Aquí nos olvidamos de ponerle la R. Seguimos buscando incógnitas. Vengo aquí de R a partir del punto A y quiero la distancia horizontal.
Y entonces ustedes saben que el momento resultante del punto A es igual a la R por la DR a partir del punto A. Mire, esto es lo que me pide. Y entonces de aquí lo despejo. DR A. Vamos a escribirlo bien. Y es el mismo igual a M R, que ya lo tengo a partir del punto A, sobre la R, que también lo tengo. Sí, es cuestión de colocarle 206,14. 206,14 sobre R. La encontré R yo por ahí. 425,18. 425,18. Y cuando acordamos kilogramos con kilogramo y queda metro, y miramos la respuesta, 0,48 metros. 0,48 metros. Oiga, mirando mi problema, ¿dónde está este señor 0,48 a partir del punto A? Si ustedes se acuerdan que ya lo borré, este era el RB, este era el RH, y nosotros dijimos, así se portan los resultantes, ahí, ella. En este sistema, o está por acá, o está por acá, pero es la misma, con el mismo sentido. ¿Cuál de estos dos es el correcto que está la resultante de esta? O ella, y el que manda es este. Si yo digo, ¿es esta? No, porque él hace un giro antihorario. Ah, no, sí, es el mismo. Es así que tiene que portarse. Esta no. Miren, si yo agarro y digo, aquí está la distancia perpendicular, aquí está DR, no, porque hace un giro horario. No sirve. Pero este sí, porque aquí está la perpendicularidad, este es el DR que yo encontré, y ese me hace un giro así antihorario porque este es el que manda. O sea, nosotros le ponemos 0,48 a partir de aquí, 0,48, y por ahí pasa el resultante. Eso que está dibujado acá. Es él. Así se consigue cuando yo quiero interpretar ese valor. Ya está. ¿Qué significa entonces? Y ya yo tengo el... Miren cómo me piden dos cosas. Una distancia que respete al eje X y una distancia que respete al eje Y. Y entonces, no se vayan a olvidar, cuando a mí me dicen, señor, encuéntreme este, a partir del punto A de la R, siempre es el momento que yo pillé referido al R vertical, porque me están pidiendo una distancia horizontal, y para que exista una distancia horizontal por donde pasa la R, tiene que ser vertical para que haya la perpendicularidad de la distancia y que sea horizontal, así. Y es al revés, este al revés. Y entonces yo tengo todo, miren, en vez de momento en R, aquí está. El signo es para orientarse nomás, 206,14 sobre RB. Sí, yo me encontré también RB. RB, acá, 303,2. ¿Y cuando acordamos que es que esa operación sale 0,68? 0,68 metros. ¿Por qué distancia? Oiga, y entonces uno le mira, miren cómo se porta, mi problema se porta así, es así. ¿Será que estará por acá del punto? ¿Será que estará aquí? ¿O será que estará acá? Pero es la misma vertical que esta. Y entonces otra vez de nuevo uno mira el giro del momento, y el giro es antihorario. Si yo lo elijo no es porque hace un giro horario distinto a él. Ah, es él, entonces este no sirve.
Ya está, ya lo encontré también. Ya encontré él. Por último, mi problema dice, encuentre usted este señor al eje R a partir de A. Ah, me están pidiendo una distancia vertical por donde pasa el resultante. Y entonces tenemos M, R, el mismo dato, pero aquí, para que se cumpla la perpendicularidad, tiene que haber una fuerza horizontal y entonces el RH. Aquí era RB, ahora es RH. El mismo valor, 206,14. Y en vez de RB, me miro RH, 298,15. Y cuando acordamos tenemos un valor 0,69 metros. ¿Lo pillé? Interpretémoslo. ¿Cómo se porta el RH? Así. RH, así. ¿Será que lo pongo aquí o lo pongo acá? ¿Es la misma horizontal? ¿O lo pongo arriba o lo pongo abajo? Y entonces, otra vez de nuevo, él es el que manda para saber si está arriba o abajo. Si yo utilizo este, aquí está su brazo. Este es el DI, este encontrado, a partir del punto A. Si yo utilizo él como respuesta, no sirve porque me da horario. Tiene que ser este señor porque es antihorario. Ah, entonces lo encontré. Aquí está el DI. Listo. De esa manera quedó resuelto el problema. Miren, todito lo hemos pillado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resuelto quedó el problema. Y hasta ahí es el tema número 2. Nosotros dijimos de que les va a llegar estas clases, les va a llegar a ustedes, y en horas clases de ustedes, de repente sean los jueves, vamos a hacer una media hora, porque no dan más que media hora en el sistema Zoom, y ahí nosotros agarramos y hacemos las consultas. Ya no miramos el video porque ustedes lo van a tener con tiempo lo vamos a mandar al grupo WhatsApp para que lo miren ya, para que aprendan con tiempo. Y abrimos una videoconferencia, nada más que para intercambiar algunas opiniones que tenga alguien, si es que lo tienen. El que quiere entra, el que quiere no entra, porque no voy a volver a pasar clases, solamente a disipar las dudas, ¿no? Así lo vamos a ir haciendo de a poco hasta que se arregle el problema de sanidad acá en Santa Cruz, en Bolivia, etc. Listo, estén atentos, nos vemos. Se acabó el tema 1 y el tema 2, ya lo van a tener.